¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller, amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José? Como lo dice la canción, María es esa mujer, que desde siempre el Señor se preparó para nacer. ¿Cómo no hablar de ella al hablar de teología? Al estudiar la figura de María en relación a Jesús, estamos estudiando el papel de la Madre de Dios dentro de la obra de la revelación. La teología llama a este estudio Mariología. La Mariología es una parte de la ciencia teológica que trata en virtud de los principios revelados de la Madre de Dios Redentor, en cuanto tal, y de todas las demás gracias concernientes a ella. Pero hablar de Mariología es abarcar demasiado tema. Es por ello que con este trabajo se ha querido resaltar algunos puntos de importancia de María dentro de la teología, y que más adelante en otros trabajos serán ampliados. Hay que destacar el papel de María en la vida de la Iglesia, en la comunión de los santos y en la historia de la salvación operada por Cristo. En el Evangelio de San Mateo se lee: la generación de Cristo fue así, estando desposada su madre, María, con José, antes de que cohabitasen, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Y poco después el ángel del Señor dice a José: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Lucas, el ángel revela a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual aquel que nacerá de ti será santo e hijo de Dios. Y el mismo Lucas, hablando de la iglesia de Jerusalén a la espera de Pentecostés, escribe: todos eran asiduos y concordes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. De la lectura de los pasajes anteriores emerge la presencia significativa de María en relación estrecha con el Espíritu de Dios, tanto en la Encarnación como en Pentecostés, es decir, en el nacimiento del Redentor y en el nacimiento de la Iglesia. En ambos, María tiene un papel de gran relieve. También Lucas ve en María una raíz del nacer neumático desde lo alto, sea del Redentor, sea de la Iglesia. También para Lucas la concepción de Jesús y su venida al mundo por medio de María constituyen la nueva creación. María es la verdadera tierra que Dios fecunda con su espíritu para que sea fértil. En este contexto escatológico se advertiría que la maternidad virginal de María
está ligada a la creación desde lo alto de una era de gracia. María, además, cobijada por el Espíritu, se convertiría en el santuario escatológico. María, más que tierra que fecundar o que templo escatológico, es sobre todo una persona. María, la amada de Dios. Dios dialoga mediante su ángel con ella para significar que la presencia del Espíritu se realiza en un encuentro respetuoso de llamada y de respuesta. María, con su fiat, se convierte en una expresión del Espíritu. Es un momento del poder y de la realidad de Dios entre los hombres. María revela y actúa una dimensión del misterio del Espíritu. También María, en diálogo con el Espíritu de Dios, recorrió un camino de fe que encontró su culminación en la disponibilidad al Espíritu de Pentecostés. En la iglesia primitiva, María es la favorita del Espíritu. Ella no es un recuerdo del pasado, sino un miembro eminente de la iglesia. Por eso es llamada bienaventurada por todas las generaciones. Ella llega a ser el signo del cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Pero en este acontecimiento se hace notar también que María primero concibió en su corazón que en su seno, para indicar la estrecha unión entre la fe y la obediencia de María y la encarnación del Verbo. María y el Espíritu Santo están indisolublemente asociados en el sentido de que María vive toda su vida en el Espíritu con plenitud de santidad y de caridad. Y tal vida en el Espíritu encuentra su ápice en el acontecimiento de la encarnación del Verbo. Se habla del nacimiento de Jesús, de la Virgen. Tal frase intenta decir que Jesús ha nacido de Dios y de María, no en el sentido de que su nacimiento humano sea fruto de la acción conjunta de Dios y de María, o de Dios sobre María, sino en el sentido que Él ha nacido dos veces, o mejor de dos principios, como de Dios, y como hombre, de María. En la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, María participa de forma decisiva, iluminada interiormente por el mensaje del ángel sobre su vocación de madre y sobre la conservación de la virginidad. María expresa su voluntad y consentimiento y acepta hacerse el humilde instrumento de la virtud del Altísimo. La acción del Espíritu Santo hace que en María la maternidad y la virginidad estén presentes de un modo que, aunque inaccesible a la mente humana, entra de lleno en el ámbito de la predilección de la omnipotencia de Dios. El Papa León Magno comenta que es el mismo Espíritu el que obra en María y en la Iglesia, del mismo Espíritu del que nace Cristo en las entrañas de la Madre Intermerata, nace también el cristiano en el seno de la Santa Iglesia. El corazón de la Reina de los Ángeles es el origen de todos los tesoros encerrados en el orden de la gracia y de la gloria. Pues bien, el corazón de la Madre del Redentor es un sol que esparce sus rayos y su fuego sobre todo el mundo. El papel eminente de María en la Iglesia, relacionándolo de modo particular con la Santísima Trinidad, redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo, y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo, con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las demás criaturas celestiales y terrenas. María puede ser considerada con toda razón modelo de todas las virtudes. La doble función de María en la salvación, bajo la acción del Espíritu de Cristo, función personal, que hay que considerar en relación con los actos personales de María, libres y conscientes, y la función personológica,
fundada sobre su particularismo ser personal, en su relación esencial y única con su Hijo Divino, y que es la base de todo acontecimiento relativo a María y de todo discurso teológico sobre ella. María entró en la historia de la salvación del mundo mediante la obediencia de la fe, y la fe en su esencia más profunda es la apertura del corazón humana ante el don, ante la autocomunicación de Dios por el Espíritu Santo. Se destaca que María tiene un puesto relevante en la historia de la salvación, no solo por sus actos personales, conscientes y libres, sino también por su misma existencia, por su personal ontológico, que está más allá de su libre autodominio. La Virgen María es esposa de Dios. Ella es esposa de Dios porque es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien viene a ella en su vida de mujer, capaz de maternidad, como Padre, como Hijo y como ahora increado y materno. Las maravillas obradas por el Espíritu en María. Se habla de la santidad original de María, atribuida al Espíritu Santo, que la plasmó e hizo de ella una nueva criatura, del mismo Espíritu que en la Anunciación consagró e hizo fecunda la virginidad de María, transformándola en palacio del Rey o tálamo del Verbo, templo o tabernáculo del Señor, arca de la alianza o de la santificación, de la arcana relación existente entre el Espíritu Santo y María, asimilable al aspecto esponsal, por lo cual la Virgen ha sido llamada santuario del Espíritu Santo, expresión que subraya el carácter sagrado de la Virgen, convertida en morada estable del Espíritu de Dios, de la plenitud de gracia y de la abundancia de dones con que el Espíritu ha enriquecido a la Virgen, de suerte que al Espíritu hay que atribuir la fe, la esperanza y el amor que animaban el corazón de la Virgen, la fuerza que sostenía su adhesión a la voluntad de Dios, el vigor que le daba fuerzas en su compasión al pie de la cruz, del particular influjo del Espíritu en el